doctor Cristóbal Jobim, el que habla, Nicolás Lynch. Tenemos el gusto de presentar la segunda conferencia de Manuel Monereo Pérez, aquí presente, que versará sobre el cambio geopolítico en el mundo, ¿no? De Ucrania al mar de China. Manuel Monereo, Manolo para los amigos, es uno de los intelectuales españoles más importantes en este momento, en temas como el poder constituyente que desarrolló en la primera conferencia la semana pasada, como el día de hoy el cambio geopolítico en el mundo, ¿no? En ambos casos, tanto la semana pasada como ahora, vamos a tener un segundo momento que va a ser mañana en el Instituto Raúl Porras Barnechea, ¿no? La diferencia es que hoy va a haber una conferencia en extenso, con seguramente las preguntas del caso al final, y mañana va a haber una conversación en el Instituto Raúl Porras con los más interesados en estos temas, ¿no? Para poder, en una suerte de conversatorio, coloquio, poder profundizar en el mismo. Les agradecemos su presencia hoy día y a los que deseen, por supuesto, también mañana en el Instituto Raúl Porras Barnechea, que es una entidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es también una entidad de San Marcos. Bien, sin más palabras, creo que la vez anterior ya presentamos a Manolo. Sin más palabras, lo dejo en el uso de la misma. Ya, me olvidaba, perdón, el doctor Alberto Adriancén va a hacer en este caso el comentario respectivo. Beto es un conocido especialista en temas internacionales, ¿no? Y en este caso va a comentar las palabras de Manolo Monereo. Adelante, Manolo. Muchas gracias. Como siempre es un placer y una oportunidad estar con ustedes. Y hoy intentaré hacer una exposición con ciertos detalles. Y mañana haré un conversatorio donde me imagino que muchas de las preguntas que queden abiertas, aunque mi intervención pretendo que sea abierta, puedan luego profundizarse de una manera, yo diría que extensa. Yo, cuando empecé a interesarme por esto de la geopolítica a finales de los años 90, era un territorio vedado para los que, como yo, veníamos de la tradición comunista, de la tradición marxista. La geopolítica era nazismo. Y la geopolítica siempre recordaba a la tradición alemana y especialmente al gran Hauptmann. Pero cuando entré a profundizar en el tema de la geopolítica, me encontré con que uno de los grandes maestros era británico, Mackinder, y entré en lo que podríamos llamar la gramática de toda ciencia que busca tener un objeto propio y delimitado. Posteriormente tuve la inmensa suerte de encontrar en un libro de viejo un tratado de geopolítica del gran historiador español Vicente Vives, que ya me reconcilió mucho más con la geopolítica y me permitió entrar en ella. Pero debo de confesar que mi gran encuentro con la geopolítica fue que leí El Gran Tablero Mundial de Wyszynski. El tablero mundial de Wyszynski me dio, lo tiene ahí el compañero Beto, me dio elementos muy importantes para relacionar la vieja geopolítica con la nueva, en este caso, de uno de los más conocidos halcones de la política exterior norteamericana, un halcón nacido en Polonia y que luego vivió en Estados Unidos y murió no hace mucho. Un halcón del Partido Demócrata, que no desmerece mucho al halcón del Partido Republicano y en parte tienen eso que llaman el consenso bipartidista de la política exterior norteamericana.
fue una impresión enorme y a partir de ahí entré de lleno a estudiar a la Escuela de Relaciones Internacionales norteamericana, la Escuela Realista, que se organizó en torno a Morgenthau en la Universidad de Chicago, luego Kenneth Ward, y luego, al final de toda esa historia de mi estudio sobre la política internacional, a primeros del año del siglo XX, me encontré con un señor, antiguo oficial de las Fuerzas Armadas, piloto, que había publicado un libro que se podía traducir como la tragedia política de las grandes potencias, que me impresionó sobremanera porque iba sobremanera contracorriente de todo lo que se decía en esa época. Ese libro empezaba diciendo que esto de la globalización era una cosa meramente episódica y que lo que venía de frente era lo que él llamaba la tragedia de las grandes potencias, la lucha incansable y permanente por el poder y su distribución a nivel mundial, y que la globalización sería un episodio pasajero. Se llamaba John Berheim, que sigue siendo hasta ahora para mí el autor de referencia de una ciencia que, por cierto, tiene como maestro al historiador que hizo la gran historia de Rusia, H. Castro, que fue el gran maestro de las relaciones internacionales y el primero que tuvo una cátedra de relaciones internacionales. Cuento esto autobiográficamente para que sepan ustedes de dónde vengo, para darles claves que me parece honesto en un tema tan complicado y tan polémico como lo que está ocurriendo, que sepan ustedes de dónde vengo y, como decía la canción, y cómo soy. Y empiezo con una cita que dice lo siguiente: el despertar político global es históricamente antiimperial, políticamente antioccidental y emocionalmente antinorteamericano en dosis creciente. Este proceso, el despertar político global, está originando un gran desplazamiento del centro de gravedad mundial, lo que a su vez está alterando la distribución global del poder. El efecto geopolítico más destacado de este despertar global es la superación definitiva de la era imperial. Esto lo dijo Brzezinski en el año 2007 en un libro que se llama, no por casualidad, La segunda oportunidad en la historia de 3 presidentes de Estados Unidos. Y era la segunda oportunidad porque decía que no habría otra. Era que o Estados Unidos gobernaba esta fase o sería engullido en un laberinto político y en un tsunami mundial que él pensaba que iba a cambiar el mundo. A esto le llamaba el despertar político global. Es decir, históricamente antiimperial, políticamente antioccidental y emocionalmente antinorteamericano, que era el clima que identificaba que venía a nivel global. Asombra la lucidez de la nada, porque eso es un excelente modo de decir lo que en paralelo decía gente como Samir Amin o en paralelo decía gente como John Berheim. Es decir, el mundo está cambiando de base e iniciamos una gran transición geopolítica que es a la vez civilizatoria. El paso de un mundo unipolar a un mundo. ¿Cuáles son los rasgos básicos de esa nueva época? No nueva fase, la nueva época que recién comenzó. Son 4 elementos fundamentales.
que no puede desarrollarlo uno a uno y que intentaré relacionarlo entre sí porque están íntimamente relacionados. El primero es la crisis de la globalización capitalista, que termina, a mi juicio, empieza su largo declive en la crisis del 2008-9. La crisis del 2008-9 se profundiza con el COVID, y entra ya en su explosión final con la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. La segunda cuestión fundamental, decisiva, es la gran transición geopolítica a nivel mundial. Es decir, lo que en términos de Ballstein de Arrighi podríamos llamar la crisis de hegemonía y el largo tránsito a una sucesión hegemónica, centrada fundamentalmente en China, pero también el cambio de eje de gravedad mundial que pasa de Occidente a Oriente, donde no solamente China, sino donde va a tener un papel fundamental países como la India, países como Indonesia, que van a jugar un rol decisivo en esta fase. La tercera cuestión es una novedad histórico-social, que es el agravamiento de la crisis ecológico-social del planeta en el marco de una potentísima y un potentísimo agravamiento de las desigualdades sociales y económicas y una enorme concentración de renta y de riqueza a nivel mundial. Es decir, lo que un economista italiano, Emiliano Brancaccio, plantea como la gran concentración y centralización del capital. A esto no me voy a dedicar mucho, pero solo decirle a ustedes lo siguiente. Los 18 grandes grupos, fondos de inversión mundiales, están manejando en torno a 50 billones de dólares. 18 grupos, billones de dólares. Emiliano Brancaccio y Marsili han hecho una investigación a fondo estadística de cómo se ha concentrado eso y en torno a entre 400 y 800 personas están interconectados y es lo que plantean y ponen delante la enorme concentración y centralización de capital en torno a una élite mundial minúscula del 1%, que son los que concentran la riqueza y la renta y el patrimonio a nivel. A eso me voy a dedicar. Y luego, a mi juicio, la gran novedad de esta crisis, que es lo que podríamos llamar la crisis del occidentalismo. Decía Aníbal, ¿no? Quijano, ¿no? Que con el descubrimiento de América apareció la modernidad, la unificación del planeta en lo que luego fue el capitalismo y el descubrimiento del racismo como elemento clave en la clasificación social. Ese control de Occidente del mundo y esa conversión del mundo en Occidente es justamente lo que hoy está en. Y para mí significa la crisis más profunda de época que hemos vivido en los últimos 500 años. Por primera vez, Occidente ya no será el protagonista de la historia. Y van a ir emergiendo viejas civilizaciones, viejas culturas, sofisticadas culturas, estados de civilización, como el caso de India y China, pero no solo ellos, están dando y le van a dar una diversidad estructural a la especie, a su cultura, a lo que Ballstein llama la geocultura, que definitivamente ya no será bajo el control de Occidente. A mi juicio ese es el rasgo
más característico de esta época y que le da a esta transición un perfil histórico-social que el pobre Spengler le hubiese gustado mucho poder predecir, como predijo, hará como un siglo, ¿no? Que se iba a ocurrir lo que él llamaba la decadencia. Obviamente, los 4 temas son muy largos y nos llevarían a un curso universitario. Voy a puntear algunos de ellos para tener una imagen global. Es muy importante. Curiosamente, el concepto de globalización es un concepto ideológico. Y como todo concepto ideológico, no se deja aprender intelectualmente. La ideología alude, pero elude. Alude a un fenómeno, pero lo hace imposible de conocer científicamente. Por eso, alguna de las teorías de las que yo vengo empezó hablando de una crítica a la ideología. O sea, elude a un problema real, pero elude su conocimiento. Lo hace imposible. Es un arma ideológicamente cargada. Pues efectivamente, de eso se trata. Es de la crisis de la globalización neoliberal. Aquí solo 3 momentos que quiero señalar para el análisis cuando hable de Ucrania y de Taiwán. El primero es el momento Gorbachov. ¿Qué pasó ahí? No es pequeña cosa. La gran ingenuidad histórica de Gorbachov y su equipo fue pensar que Estados Unidos iba a aceptar una Rusia democratizada y seguramente no comunista como un interlocutor válido en la relación interna. O sea, de alguna manera, Gorbachov pensó que podía ser su movimiento reformista apoyado, y especialmente en este caso por el presidente Reagan. Eso no. Y hay todavía un debate que está resuelto por los historiadores, pero que sigue todos los días en los medios, que es que una de las condiciones que se le prometieron a este hombre es que la OTAN nunca se ampliaría hacia él. Y que ninguno de los países del llamado socialismo real ingresaría en la OTAN. Obviamente, Estados Unidos nunca se lo prometió, pero nunca lo prometió. Eso es un tema de fondo, porque Vladimir Putin, Yeltsin por un lado y Vladimir Putin, es hijo de esa idea, que para ello entra en el momento final en la guerra de Kosovo y en la intervención de la OTAN, obviamente sin mandato de las Naciones Unidas en Yugoslavia. Para ellos tienen la convicción de que Estados Unidos ha roto un pacto y que el objetivo final de Estados Unidos es poner fin a Rusia, cancelar a Rusia como gran potencia y ulteriormente, como dice en el tablero mundial, posteriormente desmembrarla porque Rusia es demasiado pequeña para tanto territorio y tanta riqueza como Rusia. Primer momento que conviene tener en cuenta. Hay un segundo momento que tiene que ver con Bush padre, que es que en ese momento está lo que podríamos llamar el surgimiento del nuevo proyecto norteamericano para el siglo XX, que se incuba en torno a Dick Cheney cuando fue ministro de Defensa, donde aparecieron los discípulos de Strauss y en torno a Wolfowitz, Perle, Egan, etc., que a partir de ahí plantea la necesidad de un nuevo horizonte para construir
un orden, una pax americana que de una u otra manera impusiese la nueva correlación de fuerzas que se había construido tras la derrota del imperio del mal y la desintegración del pacto de Varsovia. Es muy importante encargarse, porque esta misma gente aparece ya cuando tiene una oportunidad. Nunca desaproveche una buena crisis. Y la crisis le llegó con las Torres Gemelas en el 2001, en septiembre. Y ahí intentan ese proyecto de nuevo siglo americano reconstruir su mundo en torno al nuevo poder político-militar de Estados Unidos. Tiene mucha importancia no olvidarse de eso, porque ahí está una parte fundamental, a mi juicio decisiva, de lo que luego vamos a discutir aquí cuando hablemos de los temas más cercanos a la problemática que estamos viviendo. El que mejor ha sabido expresar esta teoría, este pensamiento es, ustedes lo conocerán, Robert Keegan, el compañero de conspiraciones de Victoria Nuland, ¿no? Compañero de la... Y que tuvo una larga trayectoria política y tiene, ahora es la número 2 de Blackie, de Tony Blackie, secretaria de Estado, la número 2. En varios libros, destacadamente en 2 artículos que ha sacado ahora en este año, y el año pasado, este año y el año pasado, un libro que acaba de sacar sobre la política interior norteamericana, él expresa muy bien la idea básica de este consenso bipartidista que hoy está estuvo centrado en Hillary Clinton y que luego se articula con Biden. No por casualidad, Robert Keegan, que era republicano, dejó el Partido Republicano por su oposición a Donald Trump y es uno de los consejeros de Hillary Clinton y de la administración norteamericana. Él lo sintetizó en 5 ideas que es bueno siempre tenerlas en cuenta. La primera idea es, sí, Estados Unidos ganó una guerra, la tercera guerra mundial, y destrozó al imperio del mar. Era la alternativa más peligrosa que tuvo el orden liberal y el capitalismo. Por tanto, en segundo lugar, tenían el derecho y el deber de construir un nuevo orden internacional basado en reglas, en las reglas de Estados Unidos, que los países derrotados de una manera armoniosa deberían de aceptar. ¿Ves? El orden norteamericano, su tipo de capitalismo y su rol protagónico en la relación. La tercera idea era que, desgraciadamente, frente a la debilidad y frente al excesivo humanismo de los europeos, Estados Unidos tiene también el sagrado de actuar militarmente y el derecho a intervenir con la ONU o sin la ONU cuando considere que el orden internacional y sus reglas están en peligro. Son el soberano de la relación, la potencia soberana de la relación. Cuando tienen que intervenir, intervienen. Y si hay algún problema, buscan el apoyo de las Naciones Unidas, y si las Naciones Unidas no se lo dan, ellos lo asumen, lo desempeñan. Y así han jugado en esos años. Según José Luis Fiori, que es para mí un referente fundamental en las relaciones internacionales, en los años 90 hubo 40 intervenciones norteamericanas militares. Uno de los episodios más largos de intervenciones militares de Estados Unidos.
y una sucesión permanente y recurrente de intervenciones político-militares. Se intervino en Yugoslavia, se intervino en Irak, se intervino en Yemen, se intervino en Somalia, se fue interviniendo en todos los países y en todo sin permiso del Consejo de Seguridad. Lo que reclamaba Keegan es el derecho a intervenir cuando estaba en peligro y por la prepotencia, según ellos, de China y de Rusia, el Consejo de Seguridad no alcanzaba a legislar esa. Conviene tener ese dato con mucha, porque China y Rusia, cuando descubrieron la intervención norteamericana en Libia, llegaron a la conclusión que ellos serían pronto un objetivo concreto de Estados Unidos. Y se prepararon para ello. Insisto, este momento tiene que ver con la segunda cuestión que yo planteaba, que era la gran transición geopolítica. Pero quiero hacer referencia a de dónde partíamos, una visión histórica de dónde se partía cuando esa transición geopolítica empieza ya a desarrollar. El tercer momento es la crisis de 2008. La crisis, la primera gran crisis de la globalización neoliberal. No voy a entrar mucho en debate, solo una cuestión que creo que merece la pena discutirla y entrar en ella, que es el papel de China. En gran parte de aquella crisis se salió porque China cogió el relevo. Y China empezó a actuar como una contraparte efectiva de Estados Unidos. O sea, se descubrió y descubrió todo el mundo que China, sin China, ya no se podía gobernar. Y que no había mundo posible sin que China, de una u otra manera, interviniera. Eso es un dato que es decisivo. A partir de ese momento, está claro que empieza a haber, en primer lugar, el declive del poder político, económico, del marco de alianza de Estados Unidos. Declive siempre relativo y no necesario una época feliz para los demás, porque una gran potencia herida es una potencia muy peligrosa. Fundamentalmente porque esa gran potencia peligrosa sigue siendo, sin lugar a dudas, la primera potencia político-militar del planeta. No existe ningún país en el mundo que tenga la capacidad de matar y de incluir que tiene Estados Unidos. El nuevo orden del que hablaba Robert Keegan, ese nuevo orden tenía varias partes. Una de ellas, el control de las instituciones internacionales, lo que una historiadora llamó el poder estructural del Estado, que es la capacidad que tiene Estados Unidos para convertir sus aspiraciones en reglas que acaban siempre favoreciendo. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de la Organización Mundial de Comercio, estoy hablando del Banco Mundial. Es decir, toda una arquitectura que se desarrolló sobre todo cuando entró en crisis Bretton Woods y que a partir de ahí
Estados Unidos fue articulando, después del golpe de Walker, fue cuando fue articulando una nueva forma de dominio que en gran parte le hemos llamado financiarización. Tiene su interés ese orden. El otro orden era el orden político, que tenía como base fundamental el control de Occidente a través de la OTAN. Estados Unidos convirtió a la OTAN en su instrumento privilegiado para subordinar a su interés a Europa y a su protectorado militar. La gente no suele darse cuenta que Japón es un protectorado militar de Estados Unidos. Que Estados Unidos tiene bases nucleares y que tiene un enorme contingente de efectivos en esos lugares. Que Alemania tiene la base militar más grande de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, que es Ramstein. Y que el gobierno alemán no sabe hoy cuántas bombas nucleares tiene Estados Unidos en Alemania. Y cuando uno ve lo que está pasando y se pregunta por Alemania, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que son protectorados, que de facto, o sea, la diferencia que hay de la OTAN y de otro tipo de alianza militar es que la OTAN te articula a tus ejércitos en cada uno de los países. No es una alianza militar, es un ejército único dirigido por los Estados Unidos en cada uno de los países. Tú pierdes la soberanía militar cuando entras en la OTAN. Y hoy, de facto, la OTAN se ha convertido en ¿qué? En la dirección política de la Unión Europea. La famosa autonomía estratégica de la que hablaba la Unión Europea no es. En gran parte, hay quien piensa, Michael Hudson, por ejemplo, que la guerra de Ucrania tiene como objetivo fundamental subordinar a Europa, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, romper su relación con Rusia y buscar una nueva dependencia con los Estados Unidos. La destrucción del Nord Stream 1 y 2 tiene mucho que ver en esa declive siempre relativo. Claro, lo otro es el decisivo crecimiento económico. Es curioso esto, que nunca le damos la importancia que se le debe dar al crecimiento económico y lo que ha podido ser. La revolución industrial británica, le afectó al 2% de la humanidad. Y pensamos que nos cambió el mundo. La revolución industrial en Estados Unidos afectó al 3,2% de la humanidad. La revolución industrial en Rusia afectó al 8,4% de la humanidad. La revolución industrial en China ha afectado al 22,3% de la humanidad en el año 78 que comenzó. Y en India eran ya el 16%. Es decir, estamos dando cuenta que el cambio que significó esos procesos de industrialización cambiaron el poder ya, de facto, el poder económico en todo el mundo. Y luego, un hecho decisivo, más allá de su enorme crecimiento económico, ¿no? Impresión. En 30 años, una media del 9,7% de crecimiento económico, sino, sobre todo, que en 28 años sacaron a 678 millones de pobres. Los chinos siguen pensando que hay excesiva desigualdad en su país y que hay que frenar esa desigualdad. Pero de golpe y porrazo, en apenas en tiempo histórico, un suspiro, China sacó a cerca de 700 millones de personas de la pobreza.
es un hecho, a mi juicio, de grandes dimensiones. Y que lo que viene es a restituir esta civilización. Es el siglo de humillación que hablan los chinos, y que todo chino consciente lo tiene en la cabeza. El siglo de humillación es que la gran potencia del medio fue colonizada y subordinada por las potencias. Es lo mismo que le pasa a la India, es lo mismo que le pasa a Indonesia, 270 millones de habitantes, y es la población musulmana más grande. Todas son excolonias, todas han sufrido el colonialismo. Y cuando hablemos de lo que ha pasado en Ucrania, nos daremos cuenta de la enorme importancia, porque rápidamente hay que añadirle África, donde China y Rusia tienen una presencia cada vez más significativa. Por lo tanto, la crisis de hegemonía siempre es relacional. Una potencia entra en declive por causa interna y externa, pero también entra en declive porque otras emergen y necesariamente, objetivamente, están obligadas a cambiar las reglas del juego que el hegemón impuso en la etapa anterior. Ante eso, Estados Unidos tiene dos alternativas, en un sentido muy amplio. Una es negociar, lo que yo creo que pensaba Pichinsky, que era negociar en buenas condiciones el nuevo mundo que está emergiendo, garantizándose, como dirá, una parte fuerte de esa globalización que de una u otra forma sirviera a sus intereses. O hay otra posibilidad, que es oponerse con la fortaleza que tiene Estados Unidos, que es el séptimo de caballería, es decir, su enorme poder militar. Cuando hablo de poder militar, tienen ustedes que pensar que tienen 800 bases militares en el mundo, 250.000 efectivos, que ahora son muchísimos más por la guerra de Ucrania, fuera de su país, y que tienen una flota capaz de situar esos efectivos, convertirla en fuerza expedicionaria y llevarlo a cualquier parte del país en 40 días, en 30 días. No hablo de su potencial aéreo, no hablo de su potencial misilístico, estoy hablando de su enorme potencial global que Estados Unidos sigue manteniendo con bases militares en todo el mundo, y que la OTAN tiene un presupuesto militar cercano al 60% de todo el gasto militar del mundo. El gasto militar de la OTAN es casi el 60%, donde la parte fundamental es el 36%, el 17% del gasto militar del Estado. Es que las cifras son impresionantes. ¿Saben ustedes cuál es la relación entre el presupuesto militar de Rusia y el presupuesto militar de la OTAN? Es 13 veces el presupuesto militar de Rusia, el presupuesto de la OTAN. O sea, en este momento hay una guerra donde la OTAN tiene un presupuesto 13 veces más grande que el agresor y el que tiene. Las cifras son importantes. Bueno, el presupuesto militar de Estados Unidos es 3 veces el presupuesto militar de China. Por lo tanto, en territorio político-militar es donde aparece la clara superioridad de Estados Unidos y donde Estados Unidos suele usarlo precisamente para equilibrar algo nuevo en la historia de Estados Unidos. Nuevo. Que es que por primera vez, descontando la etapa
que tuvieron que competir con Gran Bretaña, tienen un antagonista de las dimensiones de Estados Unidos, que nunca fue la URSS. La URSS nunca tuvo las dimensiones geoeconómicas de Estados Unidos. Siempre fue inferior económico. Ahora no. Ahora es que la gran potencia económica, con todas sus dificultades, como todo, toda es competición, toda es lucha, toda es competición. China en este momento es la única que está en condiciones de competir económicamente en serio. Perdón, China competir económicamente en serio con los Estados Unidos. Entonces, ante eso aparece lo que George Allison ha llamado la trampa de Tucídides. El gran problema que tiene la humanidad, antes o después de Ucrania, la trampa de Tucídides. ¿Ustedes se acuerdan de Tucídides? El de la guerra del Peloponeso, que es el primer manual serio en la cultura occidental de relaciones internacionales. En otras culturas tenían otro tipo de referencia. Y como ustedes saben muy bien, Tucídides lo que cuenta, que era además un personaje interesantísimo, Luciano Cámpora le tiene dedicado 2 libros fantásticos, Tucídides decía, no, contaba, ¿no? Intentaba explicar, como la historia moderna, intentaba explicar fenómenos. Entonces contaba cómo la potencia hegemónica, Esparta, era una potencia telurocrática, es decir, una potencia de tierra, es un tema clave en la geopolítica, ¿no? Una potencia terrena, tuvo que enfrentarse a una potencia emergente, que era Atenas, que era una potencia tasalocrática, una potencia de base en el mar, de base marina. Y de hecho, la geopolítica, desde Mackinder aquí al menos, siempre ha enfrentado 2 maneras de concebir la política y la relación internacional. Desde el punto de vista del burocrático, que lo podía representar muy bien los países de Eurasia, Alemania y Rusia, para no irnos muy lejos, y las potencias tasalocráticas, cuyo elemento fundamental sería Gran Bretaña y el otro sería Estados Unidos, y la doctrina de Mahat, ¿no? Que concibe a Estados Unidos como una gran isla continental, y por eso Estados Unidos se despliega hacia el Pacífico. Europa siempre es territorio subordinado, pero donde Estados Unidos tiene la seguridad que de ahí tiene que ejercer un dominio incontestado es en el territorio asiático. Nunca consentirá Estados Unidos, nunca lo consentirá, que hubiese una potencia que dominara ese territorio. Se alió muchas veces con Japón para perjudicar a los rusos, pero cuando Japón quiso ser hegemónico, lo combatió hasta el final. Porque además Estados Unidos siempre, para hacer una guerra, siempre comienza con un estado o con un mail. Estados Unidos siempre necesita un estímulo adicional de ley. Pues en esa perspectiva, lo que cuenta muy bien Tucídides es esta lucha entre el hegemón, Esparta, y las potencias emergentes desafiantes. En este caso, el gran problema que cuenta Allison, que es otro especialista en relaciones norteamericanas, y muy ligado al Centro Nacional de Inteligencia y la Política Exterior, que llama la trampa de Tucídides, que es la siguiente. ¿En qué consiste? Es el conflicto en un proceso de sucesión hegemónica va a provocar una guerra, sí o no. Se dirimirá militarmente y en todo caso, ¿qué tipo de combate y de conflicto
cuando está por medio el armamento nuclear, lo que se llama la triada nuclear, donde, por cierto, es claramente superior por mucho Rusia con respecto a Estados Unidos. Ese es el gran problema histórico de esta sucesión. La novedad, y ya voy a empezar a cerrar, la gran novedad de Biden es que Biden y su equipo, y es muy importante el equipo de Biden porque veréis que el hombre no da mucho más de sí, da muchas veces esta mala impresión, ¿no? Parece que alguien está influyendo pero no tiene los resortes. Pues la gran diferencia que tiene Biden con respecto a Donald Trump es que considera llegado el momento de resolver el orden en una posición norteamericana. Esa es la realidad. Donald Trump hablaba mucho, amenazaba mucho, pero nunca hizo nada. Es el único presidente desde Bush padre y desde mucho más, prácticamente, que nunca se metió en un conflicto y que más bien se ha retirado. Él defendía otra cosa, que sigue siendo el gran debate norteamericano, que de facto, ayer lo decía Richard Haas, gran teórico norteamericano de la 30 de verdad, hablando de que Estados Unidos vive en una guerra civil. Esa es la otra cara de la política internacional de Estados Unidos. Y lo que quería realmente Estados Unidos, Donald Trump, es reconstruir el Estadio Nacional, el Estado de Estados Unidos. Reconstruir el Estado. Y una nueva alianza social. Que la América primera era eso. Pero la América norteamericana. Y no solo las relaciones. Biden no. Biden, desde el primer momento, Victoria Nuland, Antonio Lake, Jack Sullivan, sobre todo Jack Sullivan, tenía una visión clara. Era un poco, yo siempre intento ponerme en la cabeza de los otros. Y hay un momento angustioso, en una potencia hegemónica. Yo lo he estudiado en el caso de España, el personaje clave en el caso de esa caída del conde duque de Olivares. ¿Qué hacer cuando ves que ha empezado la decadencia? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa? El miedo al tiempo. ¿Por qué? Porque hay un momento en que dice, si no actúo ahora, los problemas se agravan. Y si actúo, entro en un desafío que no se puede predecir en conclusión. Y en gran medida, lo que hoy estamos viendo. Pero siempre se olvida en la relación internacional que Estados Unidos sigue siendo la potencia económica, política, dominante. Y tiene un poder. El poder que tiene es construir los escenarios del conflicto. Eso, las potencias emergentes, las contrahegemónicas, no lo tienen. Porque no son dominantes. El que domina te sitúa el escenario de combate. Te dice dónde combatir. Porque tiene el poder para hacerlo. Estados Unidos, Biden construyó, como siempre en Estados Unidos se viene de largo, 4 escenarios. Y 2 de ellos, miren, donde pensaba construir una correlación de fuerzas que o bien neutralizase a China o bien la acabara. Neutralizar o vencer. Frenar o vencer.
a China. Rusia es un proceso, es una parte intermedia de la guerra contra. Y de facto hay dos territorios militares, donde se puede decir que las capas tectónicas chocan brutalmente. Uno es Taiwán, el otro es... Hay otro escenario militar emergente, que es el Sahel, que es África. África es el territorio, será de nuevo el territorio de disputa entre las grandes potencias. El gran territorio de disputa. Y el Sahel es la línea del frente. Y en medio un colchón de amortiguación que es el Sáhara. Y arriba Marruecos, que será la potencia tapón, la potencia hegemónica en la zona. Y además, el señor Sánchez, el primer ministro de mi país, pues se lo ha entregado graciosamente. Sin gracia, pero graciosamente. Hay otro territorio que es el decisivo para Estados Unidos, pero que ha sufrido una mutación. Oriente Medio. El hecho más importante de Oriente Medio en un siglo es lo que acaba de pasar. El acuerdo entre Irán y Arabia Saudita por intermedio de la Pax China, que tiene consecuencias económicas tremendas para Estados Unidos y que de facto implica una alianza triangular entre Rusia, China e Irán, que se concreta en una alianza más amplia con Arabia Saudita. Fíjense ustedes lo que significa que el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz estén patrullados conjuntamente por iraníes. Todavía tienen un país que es el Yemen en guerra, donde se están enfrentando esas dos potencias, directa o indirectamente. El Yemen, la guerra sigue ahí. Van más de 200.000 muertos. Estados Unidos bien. Y el otro proceso era el otro gran frente, el otro gran problema es Ucrania. De Ucrania, yo creo que se ha dicho todo. Yo quería decir tres cositas muy simples. Hay como tres guerras en Ucrania. Hay una guerra, claro, como en tantos países de la zona. Un conflicto interétnico, un conflicto civil entre un nacionalismo fuerte, extremista, que es el nacionalismo dominante y apoyado por los Estados Unidos, fue el nacionalismo ucraniano, de vieja relación con el nazismo, Stepan, Bandera. Esa es la primera conflicto, y una minoría, que no sabemos cuánta minoría es, de etnia y cultura rusa, que sigue siendo étnica y culturalmente rusa, y que por cierto no tenía ningún problema serio para convivir con la otra cultura en un estado como Ucrania. Sin esa asimetría, sin ese conflicto no se entendería. Luego hay un segundo conflicto, que es un conflicto de inmersión de la OTAN y de Rusia, que se desencadena por un tercer problema, que es el golpe de Estado de Maidán del año 2014. Un golpe apoyado, organizado y dirigido por Estados Unidos. Apoyado, financiado y dirigido por Estados Unidos. Y luego hay un tercer nivel, que es el enfrentamiento en Ucrania entre la OTAN y Rusia, que como he dicho está conectado con el conflicto de China, y esto es lo que llamaba
la fase previa o la fase resolutiva para luego entrar a un conflicto más serio con China, cuando se debilite y se desintegre Rusia. Esto se os suele olvidar. Vladimir Putin firmó 2 acuerdos con Alemania, con Ucrania y con Francia, y con las poblaciones del Donbass, los acuerdos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2, que tuvo una conclusión, y esa conclusión fue que nunca se cumplió. Hoy sabemos, lo ha dicho Merkel, lo ha dicho François Hollande, que ellos firmaron, y lo ha dicho también Zelensky, que ellos firmaron ese acuerdo para ganar tiempo, para poder rearmar en serio y a fondo a Ucrania. Es más, fíjense ustedes, Naftali Bennett, que fue a primeros del año 22 de este siglo, presidente de Israel, él cuenta que en marzo del 22, un mes después de la intervención rusa, se llegó a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. El otro día sacó Putin el acuerdo escrito. Y en ese acuerdo, cuando volvieron los negociadores, el primer ministro británico Johnson entró en cólera y le dijo que no lo firmaran y que ellos iban a corresponderle con un rearme y un apoyo claro y nítido por parte de la OTAN y de Estados Unidos. Ese conflicto está ahí, podemos luego discutir más de él, y tiene una deriva militar. Lo dejo ahí. Luego está el conflicto de Taiwán, que es otro conflicto, a mi juicio, claramente diseñado. Es como un termostato que los Estados Unidos le darán la presión que consideren oportuno en función de otro escenario posible. ¿Por qué Taiwán es decisivo para China? Primero, porque en los acuerdos entre Mao Zedong, Kissinger y Nixon se acordó de que la isla de Formosa era parte de China y una provincia china. Hay un acuerdo internacional que lo dice. Por lo tanto, para ello, la reunificación en la patria de una provincia que estuvo además durante mucho tiempo en manos de los japoneses es para ello un elemento decisivo. Pero luego hay un segundo elemento también decisivo. Si ven ustedes el mapa, verán ustedes que el mar de la China tiene muchas peculiaridades, pero la peculiaridad más seria es que en medio está Taiwán. O sea, China nunca será una gran potencia geopolíticamente hablando, sino con toda su Mediterráneo. Nunca será una gran potencia. Pero ya lo grave ya no es eso ni siquiera, es que Taiwán está en lo que se llama la estrategia de la cadena de islas. Está muy bien estudiado por los geopolíticos y por los militares. Es la línea del frente a China, que se va y se está articulando en 3 líneas de frente. Y la primera línea de frente tiene que ver con Corea del Sur, con Japón, pero fundamentalmente con la base de Okinawa, que es la base nuclear, y con Filipinas. Entonces, el centro de esa estrategia ofensiva de cerco y de asedio a China militar la tiene y la protagoniza Taiwán. Y hay una cuarta cuestión que creo que me interesa mucho que retenga, que los norteamericanos saben algo que los chinos han dicho siempre, y lo acaban de decir hace unos días para que no se olvide. Se lo dijeron a Antonio Blinken. Si Taiwán decide secesionar definitivamente de China, intervendremos militarmente por izquierda. Claro, Taiwán tiene un pequeño problema adicional, que es el mayor productor del mundo de China, y es un elemento fundamental en la estrategia
Es decir, en este momento lo que tenemos es una ofensiva de Estados Unidos porque considera que ha llegado el momento de resolver un problema que el tonto, según ellos, y el estúpido de Donald Trump no fue capaz de resolver, que es plantar de cara a China y defender en serio los intereses nacionales. Mucho hablar y poco hacer. Y ellos querían resolverlo. Por eso muchos de nosotros escribimos y lo dijimos que la peligrosa en el territorio internacional no era Donald Trump, era Hillary Clinton, porque esa sí que tenía la idea, había construido un equipo para intervenir militarmente en todas las zonas que Biden ha ido interviniendo. Lo que pasa es que, según ellos mismos dicen, los años de Donald Trump se han perdido y le han dado todavía más fuerza a Rusia. Termino ya. Ha cambiado. Lo que no somos todavía capaces de valorizar es lo mucho que ha cambiado el mundo en estos 16 meses. La primera cosa que ha cambiado radicalmente es que las sanciones económicas no han funcionado. Es más, se han convertido en un instrumento más para fragmentar el mercado mundial y para iniciar un proceso cada vez más firme de desglobalización y desdolarización de la economía. Es un dato enorme. Una de las razones por qué ha fracasado y por qué Arabia Saudita tiene las posibilidades que tiene es que de pronto Estados Unidos hizo con Rusia lo que ya hizo con Venezuela y con Irán, que es confiscar todos los activos rusos. Estamos cerca de 400.000 millones de dólares. Los confiscaron. Entonces, este privilegio de organizar el sistema financiero y desde esa organización sancionarte y encima confiscarte no fue demasiado bien visto por otras potencias que tienen diferentes recién conectados. Ese dato es para mí decisivo. Estamos en un proceso claro de desglobalización y de dolarización del mundo. Segundo dato decisivo también, que además va a tener mucha fuerza de cara al futuro, es que se empiezan a diseñar como dos bloques económicos. Uno, del sur global, que tiene como referencia a China, que buscan nuevas relaciones, que hablan de bancos de desarrollo común, que hablan de acuerdos políticos y también de mecanismos de intercambio efectivo. Y luego el occidente colectivo, organizado y dirigido por los Estados Unidos. Esos dos mundos están en proceso de desacople, repito que es muy difícil. Es una parte fundamental del escenario que se va construyendo por encima o por debajo del conflicto ucraniano. Como se suele decir en mi país, no hay dos sin tres. Uno de los rasgos que siempre ocurre cuando hay una polarización en las relaciones internacionales es que siempre emerge una tercera vía. Unos países no alineados. Pero en esto hay que ser dialéctico, como debíamos de serlo cuando hablábamos de los no alineados en la época del conflicto Estados Unidos-Rusia. Todos están de acuerdo en el mundo multipolar que viene, pero no todos están dispuestos a arriesgarse a tener un conflicto con Estados Unidos. Lo que buscan es un mecanismo que les permita estar con Dios y con el diablo, y que les permita jugar en un territorio más propicio. Aquí se ha discutido, ha aparecido un libro, también con algunos peruanos, donde se habla del no alineamiento activo. Pues una cosa que es simple, ¿no? Cada vez que Estados Unidos tiene problemas le va bien a Latinoamérica y a Sudamérica. Y cada vez que Estados
Estados Unidos tiene una guerra, le daba todavía mucho mejor. Porque la larga transición geopolítica, ¿qué significa? Que tiene mayor margen de maniobra, más autonomía para implementar política. Es siempre una ventana de oportunidad que se abre. Y si se sabe aprovechar, puede generar mecanismos, círculos virtuosos que te permitan intervenir. El que está ejerciendo esto con mucha fuerza, como era natural, es quien puede hacerlo, es Lula, ¿no? Es el que está jugando un papel internacional en un contexto muy, muy difícil, como es el contexto que vive Brasil, y que tiene que ver con lo que Bolsonaro y el bolsonarismo, que no es exactamente lo mismo, representa en este país. Otro tema, otro dato decisivo es la pérdida de protagonismo político de la Unión Europea y en general. Es un dato, a mi juicio, absolutamente relevante. Europa se ha convertido en un aliado subalterno de los Estados Unidos. Pieza maestra para derrotar y desintegrar a Rusia y, de alguna forma, frente secundario del frente de verdad que es el del Pacífico. Si se dan ustedes cuenta, verán que el AUKUS, el acuerdo entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, es el núcleo duro del mundo anglosajón. Ese es el primer círculo de la política de alianza. Y el segundo círculo de la política de alianza va a ser los protectorados de la zona. Estados Unidos tiene dos decisivos, que es Japón y Corea del Sur. Y luego, un personaje clave en la tercera vía, un protagonista, un actor, que es la India, que como dice una canción de España, ella baila sola. La isla intenta, como nadie, jugar en este punto intermedio, que por ejemplo en este momento le está permitiendo comprar a mismo precio, a bajo precio, enorme cantidad de petróleo y de gas ruso, y luego se lo vende a los europeos tan limpiamente, siempre con una pequeña comisión que ayuda siempre a lubrificar los costes de transacción. Ese es el fenómeno que es muy importante en la zona. Y que hay una lucha de políticas de alianza. Y en esa política de alianza, Estados Unidos se encuentra con que tiene aliados claros, pero que también tiene otros aliados que son esquivos y que buscan siempre una relación específica con China y con Rusia. El más singular es el de Vietnam, pero esa es otra historia que no merece la pena sacar. Y luego dos cosas más y definitivamente. La segunda es que, esto es ir terminando, sabréis que es una pequeña historia. La segunda, la primera es si estamos ya, se empieza a hablar del nuevo consenso de Washington. Una nueva base del consenso norteamericano que comienza con una intervención fortísima de Jack Sullivan en abril de este año, donde plantea algo así como que la hiperglobalización, que diría Dani Rodríguez, pues que la hiperglobalización ha significado la desindustrialización de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo sistemático por industrializarse y en el fondo por ser capaces de recuperar el tiempo, porque a la hora del conflicto de China se dan cuenta que no producen nada. Esa es la otra cara también de la economía. Hay siempre como dos caras, ¿no? La nueva economía que emerge son economías productivas, que producen cosas, tecnología, manufactura, con una gran base industrial. Y la famosa occidente colectivo produce papel, produce financiarización, produce renta.
en gran sentido, parasitismo económico. No todo, pero en gran sentido, parasitismo. Y la otra y final es, a mí, una buena noticia, que es que el Estado Nacional retorna con todo el poder. Hay que dar ya por finita una época del nuevo siglo americano, que es la globalización, y hay que entrar en una nueva época donde los pueblos tendrán una oportunidad en el mundo multipolar, que es construir economías productivas, autocentradas, capaces de dedicarse fundamentalmente a construir escenarios donde las masas trabajadoras, los trabajadores y los políticos. Parece no mucho, pero creo que muy importante. Hoy, lo que hemos defendido en estos años, proyectos nacional populares, lo que hemos defendido, proyectos insertados y creados desde un tejido producido autónomo, autocentrado, la vida nos dice que eso que fue, y que sigue siendo, cuando uno ve la televisión de este país todos los días, que sigue siendo como una rocería, pues dentro de poco, no tardando mucho, será pensamiento común y será un instrumento más de un mundo ancho y ajeno, pero que de nuevo, a mi juicio, se ofrece una oportunidad a las clases trabajadoras, a los pueblos y a la democracia. Siento mucho haber sido tan largo. Ahora dejamos en el uso de la palabra a Beto, a Alberto Adriancén. Quisiera hacer una salvedad, sin embargo, sobre el último autor que mencionó Manolo, porque quizás muchos de ustedes no ubiquen quién es Jack Sullivan hoy día. Jack Sullivan es el director del National Intelligence Agency, que es la Agencia de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que es el consejo que está encima de la CIA, encima de la inteligencia electrónica y encima de la inteligencia militar. O sea, es casi tan importante como Biden, Jack Sullivan. Y que Jack Sullivan haya dicho lo que ha dicho sobre la industrialización norteamericana es recontra, bienvenido de él, es muy significativo. Adelante, Beto, por favor. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Agradecer a Nicolás Lich que desde invitarme, así, agradecer la participación en esta mesa con Manolo, que lo conozco desde muchos años, y con el cual conversamos vía internet muchas cosas. Yo quisiera comenzar, ya que tengo poco tiempo, seré breve, la palabra célebre. Diciendo que hace años escribí un artículo publicado que se llama Cuando la Tierra tiembla, o la época sísmica, ¿no? Donde señalaba lo que hoy día puede llamarse la transición geopolítica, entre otras cosas, el cambio de un modelo a otro. El título correspondía a un artículo de Tatterson, que es el editor de Le Monde Diplomatique, que se llama Cuando tiembla el centro. Tatterson señalaba tres factores importantes de esta yo calificada de época sísmica, digamos, porque así como hay épocas líquidas, amores líquidos, sociedades líquidas, como decía Bauman, también puede haber épocas sísmicas. Los asociados a los efectos de los terremotos que estamos tan acostumbrados, los terremotos que pueden ser los volcanes, de placas que chocan. También hay gradaciones de los sismos, de 0.5, 4, 3. Tatterson se señalaba que eran tres factores que caracterizaban esta época sísmica, que era la globalización financiera,
control de las finanzas de la economía mundial, el terrorismo internacional y la migración. Que en mi opinión es un tema fundamental que hay que tomarlo mucho en cuenta. Yo lo hemos vivido hace poco tiempo. Y en ese sentido me parece muy pertinente estas reuniones, porque si algo hay en el Perú es que la gente mira hacia adentro, no mira hacia afuera. Y quieren hacer discutir los temas internacionales. Somos un país muy paradójico. Tenemos 3.200.000 peruanos afuera, el 10% de la población. Y la población no discute los temas internacionales. Si uno se fija en Mariátegui, no opina, curiosamente, sobre su trabajo, sobre la década del 20, que fue clave en materia de política exterior peruana. Se firma el tratado con Colombia el 22, que fue a la guerra con Colombia, no después, con Triángulo de Leticia. Se firma el protocolo con Ecuador del 24, el protocolo con Bolivia del 26, y el Tratado de Lima del 29 cierra la frontera y da por fin la guerra del Pacífico. Pero no hay ningún comentario a estos elementos muy concretos. Mariátegui miraba el mundo, el Pacífico, Chapín, pero no miraba lo que nos pasaba dentro del sur del país. Y creo que la izquierda en ese sentido ha sido muy huérfana de un debate internacional, como hoy día justamente plantea Manolo. Me parece fundamental darlo, porque en efecto estamos bajo el concepto de una transición geopolítica. A estos tres factores que señala Nato, yo le añadido otros, que es, por un lado, el cambio climático lento, en segundo lugar, le he añadido las respuestas políticas sociales a estos fenómenos de la globalización, que no solamente se basan en la lectura izquierda-derecha, sino arriba y abajo, que tiene que ver con este nacimiento o renacimiento de lo que mucha gente llama equivocadamente el populismo, que puede haber populismo de izquierda o de derecha. En tercer lugar, lo que llamo la rebelión de las élites. Es un texto de Bash, que muere en el año 95, pero dice que la globalización permite que las élites se fuguen hacia adelante, se presten, participen de la globalización y que dejen a los que no están globalizados a cargo de un Estado deficiente e incapaz. Por lo tanto, el crecimiento de la desigualdad es el resultado de un son élites transnacionales. Le voy a citar una frase en inglés que me parece muy interesante. Dice, de un lado los ciudadanos del mundo tenemos dos pasaportes, hablamos con 3 idiomas, tenemos lo mismo 4 casas. De otro lado, llenos de resentimiento contra nosotros, ustedes, los ciudadanos de la nación, del Estado, tienen un pasaporte como mucho hablan un idioma, detestan palabras extranjeras, viven a tiro de piedra de sus padres o de sus hijos. Es decir, es una élite, en mi opinión, consecuencia de esta élite globalizada. Y me parece que es importante sumergirnos como en el debate nacional sobre los temas de la política exterior, porque sin ella hoy día no hay política exterior peruana. Esta idea que hemos regresado a la Alianza del Pacífico es una ficción, ¿cierto? Porque en realidad sin alianza o con alianza da lo mismo, porque todos los países tienen tratados de libre comercio, y lo que está viendo es el intento de constituir un bloque que fue la idea de la García del año 11 cuando crea la Alianza del Pacífico, que es en correspondencia a la llamada Alianza del Atlántico, que estaba hecha por Venezuela, Brasil y Argentina. Y eso en realidad no se debate ni siquiera en el Parlamento, en los grupos de izquierda. Yo creo que la exposición de Manolo
Yo también estoy leyendo el libro de Brzezinski, ¿no? Y como dije, Mandolo, Brzezinski tiene tiene un superyo muy débil, la autocensura no está en él, digamos, ¿no? Porque dice esta frase de Brzezinski, ¿no? Para los Estados Unidos, Eurasia es la principal recompensa geopolítica. Y eso ubica claramente en los problemas de Ucrania y el conflicto de Ucrania. Pero antes de eso quisiera decir algo que me parece importante. Teniendo a Brzezinski, escuchando a Manuel, Estados Unidos es un imperio relativamente nuevo, porque el libro de Brzezinski compara a los imperios, el chino, el ruso, digamos, ¿cierto? Y otros imperios, siendo el más importante, aunque parezca mentira, y el más complejo, el chino, ¿no? Es un país que desconocemos totalmente, ¿no? Si les interesa, acaba de salir una breve historia de la China del 49 hasta ahora, de 300 páginas, que es justamente la historia de la China comunista. Y digo esto porque cuando comienza realmente la expansión global de Estados Unidos, ¿no? Si uno se fija bien, la primera expansión que tiene es la expansión signada por la doctrina Monroe de América para los americanos, que tiene que ver con su competencia con Europa. Después, el destino manifiesto, que tiene que ver con su expansión dentro del territorio de las realidades de Estados Unidos, y comienza recién en el siglo pasado, como consecuencia de la guerra de la independencia cubana, a expandirse más allá de su propia frontera. Se apodera en la práctica por algún tiempo de Cuba y de Filipinas. Es la primera vez que expande sus fronteras más allá, porque efectivamente, como dice Mandolo, Estados Unidos es una isla. No solamente una isla en términos geográficos, sino es una isla que no tiene adversarios. México no es un adversario para Estados Unidos, por lo tanto, su expansión tiene que darse efectivamente, se da controlando el mar del Caribe y después yéndose al Pacífico. Y por lo tanto hay que comenzar a incorporar a nuestro pensamiento la teoría de los imperios, que me parece fundamental y ver cómo se comporta y la importancia de los imperios hay sobre la literatura. Lo segundo, por lo tanto, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Hay un libro de Colco que se llama Políticas de Guerra, texto fundamental para entender lo que es la guerra mundial, que dice a partir del 43 la guerra mundial es política. O sea, para que tengan una idea ustedes de la guerra, según Colco, los soviéticos combaten contra 70 divisiones alemanas y los occidentales contra 17. Por algo mueren 20 millones de soviéticos y los occidentales. El peso de la guerra la tiene la Unión Soviética, más allá de lo que pensemos de la Unión Soviética. Lo que había es un relato de Occidente lleno de egoísmo entre comillas norteamericano y que obvia la participación rusa o soviética, etc. Pero lo que importa es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construye el Banco Mundial, el FMI, la OEA, la OTAN, etcétera, etcétera. Comienza a ser una potencia, pero que mundial, global, pero que comparte el poder con la Unión Soviética. Y caído la Unión Soviética, Estados Unidos comienza a ser el único imperio. Se pone a pensar. O sea, y cuando está en pleno ebullición, en el año 97, donde ya habla casi el único imperio, por eso comienza con los imperios. ¿No? Y al poco tiempo de ser el imperio, porque se inicia, no entrar en detalle de Yeltsin y todo lo demás, etcétera, aparece efectivamente la China. Es lo que ha llamado la trampa de Tucídides. Es
un libro de Graham Allison publicado en el año 16X, y justamente plantea el tema: ¿qué pasa con una potencia que aparece una potencia regional? Allison analiza 16 casos y señala que 12 tienen que tener 4 potencias. Y me parece importante porque en el fondo, digamos, yo creo que la guerra de Ucrania es el inicio de algo más grande que la guerra con la China. Plantean una idea de que estamos hablando sobre el problema. La verdad. Por su parte, China ha venido expresando desde el principio del siglo XXI la necesidad de equipararse sus fuerzas militares a su creciente capacidad económica y comercial, con la finalidad de que la primera garantice la seguridad para el desarrollo de la segunda. China es una potencia imperial, en el sentido que tiene tal nivel de movimiento económico y comercial que requiere una fuerza similar que sea la garantía de protección de su propio crecimiento económico. Es un poco lo que Estados Unidos en esos términos. El incremento sostenido, el incremento sostenido del presupuesto de defensa chino desde el año 2000 al 2020 fue de 1.113%, valor en dólares. El año 2022, o sea, el año pasado, el presupuesto militar chino ha tenido un incremento de 7.1% en relación a su predecesor en el año 2021. Después, el crecimiento de dicho presupuesto se ha visto acompañado por una sustancial ampliación del tonelaje de la flota naval china, que alcanza 2 millones de toneladas, por una sustancial, y que no equivale efectivamente, pero al tonelaje americano, que es 4.2 millones. Y recientemente construyó un super portaaviones, que tiene una flota de portaaviones importantísima, y ha centrado todo ese crecimiento militar justamente con la condición muy clara de que la zona de conflicto final posiblemente sea la China, el mar chino y todo lo demás. Por ahí pasa buena parte del comercio mundial. Y eso me parece importante decirlo porque estamos justamente, y quiero reiterar esa idea, en una transición geopolítica. Pero ese problema acá en el país no se discute. No se discute porque finalmente, ¿cuál será el papel de América Latina en esa transición geopolítica? ¿Cómo establecer relaciones con Estados Unidos en esa transición geopolítica? ¿Cómo plantearse la integración regional en esa transición política y la importancia de la integración regional en esa transición geopolítica? Porque finalmente los intentos de integración regional o subregional en América Latina han fracasado. La comunidad andina, como yo digo, he trabajado ahí, es una especie de buque fantasma, ¿cierto? La CELAC sigue lentamente creciendo, pero muy lentamente. Y los organismos de integración como son la CAN, el Mercosur, tienen problemas de funcionamiento. América Latina no encuentra mecanismos de integración que le permitan una integración que es fundamental de esta manera. Que el interés regional de la integración es distinto al interés nacional de los países. Es como ha hecho la Unión Europea. Hay un interés regional, que es europeo, subordinado hoy día, por supuesto, a los Estados Unidos, y que no es igual al interés nacional. Entonces, acá no hay ninguna construcción de un interés regional que sea superior al interés nacional. Eso intentó UNASUR, pero fracasó. Entonces estamos en América Latina en un momento geopolítico sin mecanismos de integración, desde mi punto de vista, que recién se están
organizando con el triunfo de Lula en Brasil. Fíjense, Lula es el único dirigente que se ha ido por los BRICS, se ha ido a medio mundo en ese nivel como potencia intermedia. Pero el resto de países de América Latina, salvo México, tienen ese nivel de presencia internacional. Y me parece fundamental la obligación de comenzar a discutir el tema internacional. Un dato que es seguramente anecdótico. Aquí somos tan parroquiales. Cuando los partidos se presentan a elecciones, envían un plan de gobierno, ¿cierto? Y en ese plan de gobierno no figura el ítem política exterior. Solamente figura el cambio climático. Entonces, realmente, como yo digo, es una cultura parroquial. Y que lo estamos viendo, y creo yo que es un problema fundamental. Como lo he visto recientemente con el tema migratorio, ¿cierto?, en el país. Entonces, me parece, para retomar, digamos, la posición de Manolo, creo que efectivamente hay una transición geopolítica. Creo que esa transición geopolítica se irá agudizando conforme la China vaya incrementando su poder. Y lo que sorprende es que sería bueno que Manolo pueda tener la subordinación europea a este proceso de hegemonía mundial. A veces pienso, como escribí una vez en correo, estamos como el año 2014, ¿cierto?, cuando la socialdemocracia alemana aprueba el presupuesto para las armas. Este símbolo es Borrell, desde el punto de vista y ahora que España va a asumir creo que la coordinación de la Unión Europea, Sánchez ha propuesto el total apoyo a Ucrania. Es decir, a veces pienso que se repite el 2014. Una socialdemocracia se pasa al campo militarista y una izquierda que no sabe cómo responder a esa expresión militarista. Y eso, en cierta manera, va contracorriente, digamos, lo que pasó el año 30, ¿no?, cuando así. Annie Krieger es una historiadora de las internacionales, que ha pasado ya a la derecha. Dice, el año 29, cuando los comunistas miraban la revolución mundial, ¿no es cierto?, la burguesía, los obreros miraban la nación. ¿Sí? Y desde el punto de vista ahora, ¿cómo combinamos mirar el mundo con los intereses internos, lo externo con lo interno? Sin solo valorar ni uno ni lo otro. Me parece fundamental cómo miramos hacia afuera y miramos hacia adentro. Creo yo que este tipo de ejercicio que estamos haciendo ahora, de discutir la transición geopolítica, de entender la geopolítica, porque realmente la geopolítica es digamos, un derivado, un hijo del realismo político de Morgenthau, un poquito recordado Manolo, ¿no?, donde el actor principal de las relaciones son los estados. Y la función de un estado, como saben ustedes, y su naturaleza implica tener más poder. Y por lo tanto, el realismo conduce efectivamente a una visión determinada de las relaciones internacionales, donde todo es un conflicto permanente, porque es el interés del Estado aumentar su poder. Hay otras corrientes más pacíficas, que están mezcladas en los sistemas internacionales, pero no es el caso. Yo creo que cuando hacemos una transición geopolítica, justamente la idea de la geopolítica, esta frase que le dio de principio, ¿no es cierto?, se la repito. Para Estados Unidos, Eurasia es la principal recompensa geopolítica. Es evidente que estamos frente a una pretensión hegemónica absoluta. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros como latinoamericanos, de un país de 30 millones de personas, y además con una región, yo no veo los datos, cada vez es más marginal al mundo, cada vez exportamos menos? Bueno, en este contexto de geopolítica. Esa es la pregunta que yo me hago. Y por eso insisto, para terminar, que me parece importante
discutan estas cosas, que se siga el proceso de la China, que se lea lo que pasa en Ucrania, porque podemos estar nuevamente a hacer una ficha de cambio, ¿no es cierto? Como acabó la guerra mundial, la segunda, fuimos el pato trasero de Estados Unidos. Parece que no, las intervenciones fueron extraordinarias desde el año 40 en América Latina, Guatemala, Chile, Centroamérica, y realmente no tenemos una postura como Estado, como pensamiento progresista sobre estos temas que me parecen fundamentales, y menos el tema migratorio que también es fundamental. Un dato simplemente les doy. En la elección chilena sobre el referéndum, las zonas cercanas o colindantes con Bolivia han votado por nuestra derecha. El tema migratorio ha sido fundamental para aplicar ese voto. Entonces, estamos pues en la necesidad de estudiar, de trabajar, de discutir, y conocer más, por ejemplo, qué son los neoconservadores que tanto ha citado Manolo, ¿no es cierto? Que su característica principal, como dice Fukuyama, la crítica, porque él fue al principio neoconservador, ahora está saliéndose el pensamiento neoconservador, los que buscan siempre el cambio de régimen. Lo hemos visto ahora como estrategia en América Latina, es el cambio de régimen. Pregúntale a Brasil, por ejemplo, ¿no? O pregúntale a Venezuela, más allá de qué opinión que tengamos sobre Venezuela. Entonces me parece que estamos justamente en esa dirección, y creo yo que las cosas que ahora estamos conversando deberían, y San Marcos creo que es un buen espacio para discutir estas cosas. Y pensar que estamos en una época pacífica de transición geopolítica. Podemos acabar siendo una ficha más, un país hecho más, que va a ser repartido por la potencia mundial. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Adriancén, y muy brevemente, porque ya tenemos pocos minutos, si pudiera